el contenido más teológico de todas las epístolas paulinas. Dicen los grandes eruditos de la historia de la iglesia cristiana que si el apóstol Pablo solo hubiera escrito Romanos, con eso nos hubiera bastado, porque Romanos contiene la doctrina de la salvación de una manera tan grande, tan gloriosa, que es llamada por varios eruditos la catedral del cristianismo, a la epístola a los romanos. Por eso es muy importante que le pongamos mucha atención. Cada cristiano, hermanos, debe de ponerle mucho énfasis, mucho estudio a la palabra de Dios en Romanos. Esta epístola ha traído avivamientos en toda la historia del cristianismo. No tendríamos reforma si esta epístola no la hubiera dado Dios a el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque la vida de Martín Lutero fue cambiada con esta epístola. Martín Lutero al leer Romanos, mas el justo por la fe vivirá. Eso transformó su vida, leyendo Romanos. Juan Calvino, transformado también por la epístola a los romanos. Agustín de Hipona, considerado uno de los más grandes teólogos de la historia del cristianismo, fue transformado por la epístola a los romanos. Y le podría nombrar varios hombres de Dios que trajeron avivamiento a nuestra fe leyendo y estudiando la epístola a los romanos. Por lo tanto, si tú quieres tener una vida cristiana de fe ardiente en el Señor, tienes que ponerle mucho énfasis a esta epístola. Y Dios traerá un avivamiento a tu vida espiritual. Dios ha transformado mi manera de pensar a raíz de estar estudiando esta epístola. Yo hoy en día estoy dando un estudio bíblico, ¿verdad? Los miércoles lo transmito por Face. De la epístola a los romanos, vamos versículo por versículo, llevamos más de un año viéndola y apenas vamos en el capítulo 6, lo acabamos de terminar. Entonces es una epístola con un denso contenido doctrinal, por lo cual se las recomiendo muchos, hermanos. Y estando en oración, pidiéndole al Señor que me dijera qué es lo que vamos a traer hoy, el Señor me trajo aquí, a este versículo, a esta parte, que a veces en el cristianismo no la tocamos y es fundamental. Quiero darles rápidamente un panorama de Romanos. La epístola a los romanos está dirigida a la iglesia en Roma, que estaba constituida en su mayoría por gentiles y una minoría de judíos. Al parecer había ciertos detalles ahí. Ustedes saben, los judíos queriendo tematizar lo de la ley y los gentiles queriendo ser un poquito liberales. Entonces había un choque ahí entre los hermanos de la iglesia de Roma. Por lo tanto, Pablo les escribe esta epístola para poder arreglar esas diferencias que había, ¿verdad? Y poner un acuerdo, porque debe de haber una comunión en el cuerpo de Cristo. No debe de haber divisiones en el cuerpo del Señor. La iglesia debe ser de un mismo sentir. Amén. Entonces Pablo escribe esta epístola y Pablo empieza en Romanos capítulo 1 versículos 1 al 17, resume toda la epístola. En Romanos capítulo 1 versículos 1 al 17, Pablo resume toda la epístola a los romanos. ¿Sí? Del 18 al 32, Pablo habla de los gentiles y les habla de su perversión. Les habla de cómo han ido decayendo moralmente cada vez peor. A partir del capítulo 2, Pablo toma a los judíos, ¿verdad? Y les habla que ellos también son pecadores y que ellos también por el pecado están fuera de las cuestiones de Dios. Y Romanos capítulo 3 hasta el versículo 23, Pablo junta a los dos y Pablo termina diciendo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tanto judíos como gentiles están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque han pecado. A partir del versículo 24, capítulo 4, capítulo 5, Pablo habla de la justificación por fe. ¿Sí? Fíjense la maravilla de la inspiración del Espíritu Santo. En Romanos capítulo 3, versículos 9 al 23, ustedes van a encontrar, amados hermanos, que Pablo está hablando la realidad de nuestra naturaleza sin Cristo.
¿Alguien sabe lo que dice Romanos sin verlo? Romanos capítulo 3, versículos 9 al 23. Amén. Habla de que no hay ni un justo. ¿Qué más? Habla de que no hay nadie que busque a Dios. Habla de que no hay ni un solo ser humano bueno, a excepción de Jesucristo, pero sabemos que Él es Dios encarnado, ¿verdad? Habla de que somos como venenos de áspides hay en nuestra lengua. Habla que estamos muertos. Habla que no hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Esa es la realidad, hermanos. Cuando estábamos sin Cristo, esa era la realidad. Como dice Efesios capítulo 2, si pueden ir ahí, por favor, versículos 2, bueno, desde el 1, versículo 1 al 3. ¿Qué dice ahí la palabra del Señor? El primero que lo encuentre, que se levante, por favor, rápidamente para darle agilidad, porque esto es la introducción. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo de los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. Ahí está otra radiografía en la epístola a los Efesios. ¿Cómo éramos? Hijos de desobediencia, hijos de ira, andábamos tras Satanás, andábamos tras nuestros propios pensamientos. Esa era la radiografía sin Cristo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Sin Cristo. ¿Sí? Entonces Pablo, regresando a Romanos y hablando después del versículo 4, Pablo habla de la justificación por fe, libre de la ley, en el solo creer en Cristo Jesús. Tú eres justificado, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tú estabas perdido, estabas ajeno a Dios, no querías nada de Dios, pero un día Dios vino a tu vida y Él te dio vida y tú pudiste creer en Cristo Jesús y fuiste justificado. Y no estás sujeto a las obras de la ley para agradar a Dios. Nosotros agradamos a Dios, ¿por qué? ¿Por qué puedes agradar a Dios? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Cómo te vuelves más santo? ¿Alguien sabe cómo volverse más santo? Después de creer en Cristo, ¿alguien sabe cómo puede volverse más santo? Obedeciendo la palabra. Te voy a decir algo. Escúchame. Cuando tú vienes a Cristo Jesús, tú eres totalmente santo. Y no puedes crecer más. Y lo vamos a ir viendo poco a poquito. Tú lo que vas a hacer es mejorar tu comunión, mantener tu comunión con el Señor a raíz de vivir una vida íntegra. Pero tú no eres más aceptable a Dios por lo que tú hagas, sino por lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Grabémonos eso, hermanos. Por eso hoy en día, por no entender esto, hoy en día hay muchos falsos maestros que se burlan de la gente y que extorsionan a la gente y que le roban su dinero a la gente porque le dicen, si tú le das más a Dios, Dios se va a agradar más de ti. Eso es mentira escritural. Tú no vas a agradar a Dios por más que des. Tú vas a agradar a Dios porque te nace agradarlo. Y esta es la justificación por fe. Y entonces, al estar Pablo hablando en estos dos capítulos enteros y final del capítulo 3 de la justificación solo por fe y solo por la gracia de Dios, sin nada que ver nosotros, solo la obra de Cristo Jesús en nuestras vidas, en nuestros corazones. Entonces Pablo se adelanta a dos posibles cuestionamientos, que son por los cuales escribió este capítulo 6, que es judaizantes y liberales.
El judaizante le dice a Pablo adelantándose, porque acordémonos que Pablo fue fariseo y Pablo sabía perfectamente lo que le podría decir los fariseos, ¿verdad? Y dice, oh Pablo, entonces tú dices que ya no tenemos que obedecer la ley. Entonces tú, Pablo, dices que la ley ya fuera, que ya somos salvos, no importa lo que hagamos. Entonces tú estás dándole pie a la gente para que se vaya a emborrachar, a adulterar y hacer todo lo que quiera. Esa es una posible pregunta a la cual se adelanta Pablo de los legalistas. Pero también Pablo se está adelantando aquí al liberalista. Oh, gracias, Pablo. Gracias. Porque me has hecho entender que soy salvo por la fe, no por lo que haga. Entonces, voy a emborracharme, voy a fornicar, voy a adulterar, voy a hacer esto, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué pasa, hermano? Nuestra naturaleza es así. Tendemos a irnos a un extremo o al otro. O nos volvemos muy legalistas o nos volvemos muy liberales. Tenemos que ver qué realmente dice la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo se adelanta y le dice que perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Y fíjense aquí que Pablo está utilizando, si fuéramos al griego, que no lo tenemos ahorita aquí, pero el griego es menegoito. Menegoito, hay 3 palabras griegas para negación. Y menegoito es la palabra más fuerte en el griego para una negación. Y es lo que Pablo está poniendo aquí al decir, en ninguna manera, no es posible, no hay tal cosa, no, es algo inconcebible. Que un cristiano persevere en el pecado es algo inconcebible. Pero ¿cómo, Pablo? Si tú me estás diciendo que soy salvo solo por la fe, si tú me estás diciendo que soy salvo solo por la gracia, sí, pero esa gracia que ha llegado a tu vida te ha transformado y no te dejó igual. Si te dejó igual, no eres salvo. No eres salvo. Perseverar es que estás ahí y ahí y ahí y ahí. Ojo, no estoy hablando de cristianismo perfecto, porque como decía por ahí algún teólogo, somos cristianos que no debiéramos, pero que ocasionalmente pecamos. Que de repente nos resbalamos y nos deslizamos. No debiéramos. Si viéramos todo el capítulo 6, que no nos va a dar tiempo, ni aunque nos quedáramos todo el domingo y el lunes aquí estudiando la palabra, nos daría tiempo, pero entenderíamos ese detalle. ¿Sí? Pablo dice en el capítulo 7, ¿verdad? Versículos últimos, que él tenía una lucha con sus miembros. Tenía una lucha con sus miembros. ¿Sí? Y esa es la parte que aún nos resta en el cristianismo, pero no la voy a tocar ahorita. Yo lo que quiero es que vean esto. Un cristiano auténtico, verdadero, no es posible que siga viviendo una vida de pecado. En Juan, y para respaldar lo que dice Pablo, la primera carta del apóstol Juan dice, el que es de Dios no peca. El que practica el pecado es del diablo. Están coincidiendo Juan y Pablo, ¿verdad? El que practica el pecado no es de Dios. Si tú veniste a Cristo Jesús y tú sigues siendo igual que tu antigua vida, analiza tu fe. Posiblemente no estás en el Señor. Pablo dice en 2 de Corintios, le dice a la iglesia, ¿verdad? De Corintio, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, no vaya a ser que estéis reprobados. Que crean que están y no están. En Hechos nosotros vemos un caso, ¿se acuerdan de Simón el mago? Es el que hacía hechicerías y cosas de esas, ¿verdad? Y viene Felipe y predica el evangelio en esa ciudad. ¿Y qué pasó con Simón? Dice la palabra que creyó y se juntó con los cristianos. Vamos a poner un caso. Supongamos que aquí hay un brujo en Cardel.
predica a alguien el evangelio, uno de ustedes, y él dice, creo en ese Jesús, y viene y se congrega con nosotros. Eso es lo que hacía Simón el Mago. Hasta cuando mandan a traer a los apóstoles, ¿verdad? Para la imposición de manos, que eso, después vamos a ver que eso ya no es para hoy, pero no nos daría el tiempo de hablar de todo esto y nos revolveríamos en tema. Pero llegan los apóstoles, imponen las manos, ¿verdad? Y Simón el Mago ve lo que sucedía cuando los apóstoles imponían las manos. Vean que Felipe no impuso manos. ¿Quiénes fueron? Los apóstoles. Por eso le digo que ya no es los apóstoles. Salvo imposición de manos es cuando se va a consagrar a alguien en el ministerio, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en una carta de Pablo también. Pero nosotros estamos viendo que vinieron los apóstoles, Simón el Mago lo ve, ¿y qué pasa? Se acerca Pedro y le dice, Pedro, ¿cuánto quieres por pasarme ese poder a mí? ¿Qué hizo ver Simón el Mago en ese momento? Ambición, deseos de poder. Entonces dice la palabra que Pedro se le queda viendo y le dice, tu dinero perezca contigo, porque veo que estás en hiel de amargura y en prisión de oscuridad. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que no era salvo. Oye, pero si creyó. Los demonios, dice Santiago, los demonios también creen y tiemblan. ¿Y son salvos? No. No son salvos. Si nosotros vamos al Evangelio de Juan, la palabra del Señor dice y que Jesús habló a los judíos que habían creído en Él. Y a esos que habían creído en Él, si nosotros seguimos leyendo posteriormente, les dice, ustedes son de vuestro padre, el diablo. Porque hay un creer falso, hay un creer verdadero. El verdadero creer lo encontramos en Juan 3:3. Cuando Nicodemo viene a Jesucristo, ¿verdad? Y curiosamente viene de noche, no sabemos las causas, algunos dicen que fue porque quería evitar ser visto por sus otros compañeros, ¿verdad? Que se acercaba a Jesús, y otros dicen que posiblemente era la mejor hora para hablar con Jesús detalladamente, porque siempre Jesús andaba rodeado de gente. No sabemos las causas por las que Nicodemo llegó ahí, pero Nicodemo le dice, maestro, sabemos que has venido de Dios, ¿verdad? Por las obras que tú haces, nadie las hace, y eso nos demuestra que has venido de Dios. Jesús no le responde absolutamente nada de la pregunta de Nicodemo. Jesús le responde con otra cosa, con la necesidad interna de Nicodemo. ¿Cuál era esa necesidad de Nicodemo? Le dijo, Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. La gran pregunta que tenemos que hacernos realmente es, cuando creí, ¿nací de nuevo? Cuando creí, ¿hubo ese cambio en mi vida? ¿Hubo esa transformación en mi vida? ¿Hubo un antes de Cristo y después de Cristo? Eso es lo que es realmente el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios que te salva. ¿Pero que te salva de qué? ¿Del infierno? No, Señor. Te salva de algo mucho peor que el infierno. Te salva de tu naturaleza pecaminosa. Te salva de lo que te está separando de la comunión eterna con Dios. Por eso Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Esa es la realidad por la cual Cristo Jesús vino a morir en la cruz del Calvario. Porque el pecado, tu naturaleza pecaminosa, no te permitía tener comunión con Dios. Y Él vino a derramar su sangre para que ahora tengamos que libre acceso a la entrada de Dios. Amén. Por lo tanto, el cristianismo es, como dice el apóstol Pablo, el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué más? He aquí que he aquí todas fueron hechas nuevas. Tus cosas viejas, bye. Tus cosas nuevas, ahora.
No puedes seguir siendo el mismo de antes si estás en Cristo Jesús. Por eso el llamado del Evangelio es arrepentirnos y creer en el Evangelio. Yo estoy en contra, totalmente contra los que le predican a la gente: ven a Cristo Jesús y va a resolver tu necesidad económica. Ven a Cristo Jesús y va a arreglar tu matrimonio. Ven a Cristo Jesús y no le estás hablando de lo principal, de su pecado, que está separado de Dios, que está bajo condenación, que la ira de Dios está sobre él, según Juan 3:36, que está en serios problemas con Dios, y ese es su mayor problema. El pecado. Por cuanto todos pecaron. Ay, mira, aquel hombre es tan bueno que solo le falta Cristo. No, no es tan bueno. Es igual de perverso que el asesino, que el violador y que todo ante Dios. No hay bueno, dice la Escritura. Por lo tanto, cuando realmente nosotros venimos a Cristo Jesús, y por eso debemos de entender el Evangelio, venimos de ser rebeldes a Dios y confesamos nuestro pecado delante de Dios y nos arrepentimos. ¿Qué es la palabra arrepentirse? Metanoia, que tú vas para un camino y de repente te volteas y vas en sentido contrario. Eso es arrepentirse, entender que tú ibas en un camino contrario a Dios, que ibas en rebeldía con Dios y que hoy das la media vuelta a eso y decides buscar a Dios. Ese es el arrepentimiento. Hoy tengo que renunciar a mi vida del pasado y me tengo que entregar a Cristo Jesús y voy a caminar ahora hacia acá, cueste lo que me cueste. Eso es el Evangelio. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Solo mediante el poder del Espíritu Santo. Y eso solo lo puedo hacer si Cristo Jesús lo reconozco como Señor y Salvador de mi vida. Y entonces se les dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1 que cuando creímos fuimos sellados ¿con quién? Con el Espíritu Santo. Gracias, hermano. Con el Espíritu Santo. Fíjense que no dice por el Espíritu Santo, sino dice con el Espíritu Santo. Es decir, la presencia del Espíritu Santo en tu vida es el sello de tu cristianismo. Y por lo tanto, al venir el Espíritu Santo a ti, ha sido hecha nueva criatura. Tu naturaleza pecaminosa interna, el amo que te controlaba, el pecado que dice Pablo que estamos esclavizados al pecado, ha sido roto ese yugo y ahora tú eres libre con respecto al pecado. Por lo tanto, entendiendo esto, entendemos por qué Pablo está diciendo cómo un cristiano puede perseverar en el pecado. Si ha muerto al pecado. Si el cristianismo es eso, cuando nos bautizamos, por eso es la inmersión. ¿Qué quiere decir? Morimos al mundo, resucitamos a nueva vida. No significa muero a mi borrachera y vivo a mi borrachera. ¿Verdad que no? Significa un cambio. Has muerto y resucitas a nueva vida. Gálatas 2:20, por favor. Búsquenlo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Debe ser conocido. Deben de memorizar ese versículo. Amén. Estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Entonces pueden ver, hermanos, ¿por qué Pablo está diciendo? Ahí Pablo no está hablando de él. Muchas veces nosotros decimos, ese Pablo era tremendo. Ese Pablo era bien consagrado. Ese Gálatas 2:20 era exclusivo de Pablo. No. Pablo está hablando que ese debe ser la vida de todo cristiano. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. ¿Verdad? Por lo tanto, si ahora vivo en la carne, lo vivo en la fornicación. No puedo. Lo vivo en el adulterio. No puedo. Y no puedo, ¿por qué? Porque hay una nueva naturaleza en ti.
Porque ahora, como dice Hebreos, y seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Verdad? ¿Cómo obtengo esa santidad? Creyendo en Cristo Jesús. Pero como esa nueva naturaleza ha sido injertada en nosotros, ahora tenemos una nueva naturaleza que es celestial. Y ahora esa nueva naturaleza anhela la santidad, aunque tiene luchas con los miembros, pero anhela la santidad. Si tú no estás anhelando la santidad en tu vida, si no hay algo dentro de ti que te dice, quiero obedecer a Dios en todo, tengo una lucha a veces terrible con el pecado, porque a veces las luchas son fuertes, hermano. Tengo una lucha terrible, pero dentro de ti hay, quiero obedecer a Dios, quiero obedecerlo, no quiero fallarle. Ahí está la nueva naturaleza. Cuestión que antes no la tenías. Cuestión que antes ibas, te emborrachabas, te embriagabas, fornicabas, adulterabas, mentías, extorsionabas, robabas. Pero ahora ya no. Por eso dice el apóstol Pablo, despojaos del viejo hombre. Si lo leemos así ligeramente, creemos que el viejo hombre todavía está en nosotros. No, en el griego literal es ya te despojaste de ese viejo hombre. ¿Por qué lo sigues cargando? ¿A ti te gusta cargar un difunto? ¿Algo muerto te gusta cargarlo? Eso es lo que están haciendo algunos. Eso es lo que están haciendo algunos. Cuando un cristiano peca, ojo hermanos, cuando un cristiano peca, no peca involuntariamente, peca voluntariamente. Da su voluntad al pecado. Cuando estabas sin Cristo, el pecado te llevaba donde quería. Dice el profeta Isaías, nuestras maldades nos llevaban como la hoja al viento. ¿Alguna vez han visto una hoja que se oponga al viento? ¿Verdad que no? Solamente cuando encuentra algo más fuerte que el viento y ahí la sostiene. Pero mientras no encuentre nada, va rodando y rodando y rodando y se la lleva el viento a donde el viento le plazca. Dice el profeta Isaías que así éramos antes. ¿Verdad? Pero ahora en Cristo Jesús tenemos al Espíritu Santo. Y tenemos toda la plenitud de Dios para vivir la vida cristiana victoriosa. Por eso es que Pablo dice, es inconcebible que un cristiano persevere en el pecado. Que un cristiano persevere en el pecado. No pueden. Alguno me dirá, hermano, es que nosotros lo vimos. Vimos a un hermano que se congregaba entre nosotros años. Y de repente se fue, adulteró y sigue viviendo su vida de adulterio. Nunca fue. La primera carta del apóstol Juan dice, hablando de los falsos maestros, pero se aplica también a todo cristiano, a todo pseudocristiano, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido. El fruto más visible de un cristianismo auténtico es la permanencia, hermanos. Por eso Mateo capítulo 24 al final dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo. No es perseverar por luchar, es un fruto de la salvación. El que en verdad ha sido salvo va a perseverar hasta el final. El que se quedó a la mitad es que no lo fue nunca. Por eso Pablo vuelve a decir aquí, es inconcebible que un cristiano viva en pecado. Que un cristiano ame la mentira, viva la mentira, diga la mentira. Que un cristiano, ¿verdad?, esté coqueteando, un casado, una casada esté coqueteando con otra. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21, por favor, hermanos. Si me llevo mucho tiempo me hacen así, porque yo luego un día saqué uno a las 4 de la mañana, un grupo de estudio, entonces, por favor. Las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías,
enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí está, hermanos. Analiza esa lista. ¿Estás en uno? No me respondas. Eso es interno de cada quien, por favor. No se trata de exhibir a alguien. ¿Estás en algún punto de esa lista practicándolo? O sea, ¿qué es tu diario vivir? ¿Qué es tu día a día? ¿Tu semana a semana? Pablo dice, acerca de lo cuales os amonesto, hermanos, que si practican estas cosas, no son de Dios, no son de Cristo, no son hijos de Dios, son hijos del diablo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y después de eso, despuesito de eso, Pablo habla del fruto del Espíritu, como la evidencia de un auténtico cristianismo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Acerca de las cuales cosas os digo, hermanos, que no hay ley. Por el Espíritu podemos hacer morir todas esas cosas de la carne. Por lo tanto, es inconcebible, hermanos, inconcebible que un cristiano esté caminando en este camino, esté caminando una vida sin mostrar a Cristo en su corazón. No hay tal cuestión, hermanos. No hay tal cosa. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 8, por favor. Primera de Juan, capítulo 5, primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 8. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. Primera de Juan 5, 8. ¿Sí? ¿Sí? Primera de Juan 5, 8. Entonces me equivoqué por ahí. Se me hace, de repente sufro de dislexia. Fíjense, ahí la cita que yo quería traer es cuando dice, el que es nacido de Dios no peca, porque la simiente de Dios está en él. Dios le guarda y el maligno no le toca. Una vez comentaba un pastor hace varios años, creo que fue en el Instituto Bíblico donde estudié, ¿verdad? Y comentaba que un día se le acercó un joven y le confesó el pecado que había cometido. Y le dijo, pastor, caí en fornicación con mi novia. Pero fue el diablo, hermano. Fue el diablo, pastor, el que me llevó a fornicar. Y le dice el pastor, ¿y a poco el diablo te desnudó y te aventó sobre la muchacha? No. Ah, fuiste tú. El que es de Dios. Por eso les decía, hermanos, que si un cristiano comete un pecado, lo comete con toda su voluntad. Él es el que permite al pecado entrar en él. Y eso es muy terrible, porque puede traer la disciplina de Dios a nuestras vidas. No la pérdida de la salvación, pero sí la disciplina de Dios a nuestra vida. Y dice el apóstol Pablo en Hebreos que nuestro Dios es fuego consumidor. Dura cosa es caer en manos del Dios vivo, y eso está hablándole a cristianos, no le está hablando a los mundanos, porque esos ya tienen una habitación reservada si no vienen a Cristo Jesús en la ira eterna de Dios, que eso es el lago de fuego y azufre, la ira eterna de Dios. Espero algún día, si en alguna otra ocasión me vuelven a invitar, a hablarles de lo que es la ira de Dios, lo que es el lago de fuego y azufre. Es un lugar que, viendo los diferentes pasajes bíblicos, no nos alcanzamos a imaginar lo terrible que es, hermanos. Y dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Es inconcebible, hermanos. No puede ser, porque has sido bautizado en Cristo Jesús. Fuiste bautizado en su muerte, te identificaste con Él y has resucitado a nueva vida. Ahora Cristo ha cambiado tu vida. Ahora cambiaron tus intereses. Ahora cambió todo.
El apóstol Pablo lo está hablando como testimonio también. ¿Qué era Pablo antes de convertirse en cristianismo, antes de tener ese encuentro personal con Jesucristo? Perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Dice que ¿qué? Que hasta respiraba odio, ¿verdad? Por los cristianos. Y se le aparece Cristo. ¿Y qué pasa con el apóstol, con Saulo de Tarso, en este momento? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues, Saulo. Y fíjense el cambio de la vida de Pablo cuando uno tiene un encuentro realmente en Jesucristo. Dice el apóstol Pablo, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y la palabra para Señor en ambos casos es kurios. Y kurios en griego implicaba divinidad. El cambio de Pablo, de que él creer que el judaísmo era agradar a Dios enteramente y plenamente, la ley farisea y todo eso, a creer que al que perseguía, al nombre que perseguía, decirle Dios. Un giro de 180 grados. De perseguidor a una vida entregada al Señor. Y si nosotros le escarbamos más, que todo cristiano debemos de escarbarle, implica obediencia. Cuando viniste al Señor Jesús, tiene que empezar a desarrollarse el fruto de la obediencia. Porque Pablo le dice, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Eso es obediencia. Dime, ¿qué quieres que yo haga? Vete a tal lado, a tal casa y ahí espérame a que diga. ¿Y qué hizo Pablo? Se fue a esa casa a esperar las instrucciones. Pablo bien pudo haber dicho, no, llévenme ahí con los fariseos, o llévenme al Sanedrín, él pertenecía al Sanedrín, ¿verdad? No, Pablo obedeció y fue a la casa. Nosotros podemos ver esa misma actitud con el eunuco, al cual Felipe lo evangeliza, ¿se acuerdan? Y Felipe le está predicando el evangelio, y mientras Felipe le predica el evangelio, el eunuco voltea y ve agua. ¿Y qué dice el eunuco? Ahí está. Ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Y qué le dice Felipe? Si realmente crees, no hay nada que lo impida. Pero vean la obediencia del eunuco. No tuvo que venir Felipe y decirle, mira, te tienes que bautizar, eunuco, te tienes que bautizar. No, ¿verdad? Él lo entendió y lo comprendió y dijo, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Quiero obedecer al Señor. Obediencia. Carcelero de Filipos dice, ¿verdad? Que se iba a matar. Pablo le dice, no te mates. Todos estamos acá adentro. Wow, qué poder de Dios para hacer que ningún preso se fuera por su propio lado, ¿eh? Y todos adentro con Pablo escuchando, ¿no? Entonces el carcelero se precipita, dice, hacia el calabozo y le hace la pregunta al apóstol Pablo, ¿qué necesito para ser salvo? El carcelero entendió que estaba en serios problemas con Dios. ¿Qué necesito para ser salvo? Pablo le dice, cree en el Salvador Jesucristo. ¿Le dice así? En el Señor Jesucristo. Y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor, cree en el Curios Jesucristo. Y el carcelero en ese momento entregó su vida a Jesucristo. ¿Y qué hizo? Algo inconcebible. Agarró, lavó a Pablo y a Silas, se los llevó a su casa a cenar para que le predicara a su familia. ¿Están viendo el cambio? ¿Saben que si se enteraban las autoridades que el carcelero hizo eso, era cuello? Pero el carcelero dijo, no, alguien le tiene que predicar a mi familia, yo acabo de entender esto, me tengo que llevar a Pablo y a Silas. Obediencia al Señor, por encima de todo. Lidia, en Hechos, otra vez, la que oramos en un inicio, ¿verdad? Cómo Lidia estaba ahí en la oración con las demás judías, llega Pablo, predica el evangelio, dice la palabra de Dios, que Dios le abre los oídos a Lidia para que ponga atención a lo que Pablo estaba diciendo. Lidia se convierte, ¿y qué sucede? Lidia los invita a su casa y los mete ahí, y en la casa de Lidia, ¿verdad? Se empieza a congregar una iglesia.
Obediencia. Por eso dice Pablo, a ver, alguien que ha nacido de nuevo, que no está obedeciendo a Dios, que no está viendo un cambio en su vida, que no hay fruto de la salvación, perdónenme, pero eso no es cristiano. Eso es una cabra que se quiere vestir de oveja, pero tarde o temprano le saldrá lo cabra. Solo Dios puede cambiar nuestro ser. Solo Dios puede cambiar nuestro ser. Solo Él puede hacer esa verdadera obra. Jesús lo dijo, para los hombres ciertamente es imposible salvarte, pero para Dios todo es posible. Entonces, como dijera Nicodemo, ¿cómo puedo hacerlo, Señor? Tengo que nacer del Espíritu, le dijo el Señor, tienes que nacer del Espíritu. ¿Y cómo puedo nacer del Espíritu? Creyendo con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu ser en el Señor Jesucristo. Y no tú, Él hará esa obra en ti si crees en verdad de todo corazón en el Señor Jesucristo. Si tú estás andando bien en el camino del Señor, dale las gracias a Dios, porque está obrando en ti tanto el querer como el hacer. Pero si tú no estás andando en este camino, te invito a reflexionar en la fe. Te invito a reflexionar tu vida. Yo no quiero, y lo digo, hermanos, porque yo viví mucho tiempo así. Y se los digo con mucho corazón. No estoy predicando como alguien que no vivió eso. Yo nací en un hogar cristiano. Mi madre es una devota cristiana, muy fervorosa, de mucha oración. Pero yo asistí a una iglesia cristiana muy parecido a la doctrina bautista, los hermanos libres. Me llevaba los premios de cada fin de año porque nos premiaban a los niños que nos aprendíamos todos los textos y todo. Yo era de esos, ¿verdad? Y todo, pero mi vida era un desastre fuera de la iglesia. Hasta que un 19 de mayo del 2006, Dios cambió mi vida y entendí lo que era el nuevo nacimiento. No es el tiempo que estés en la iglesia, es que realmente hayas nacido de nuevo. Y te hago esta pregunta otra vez. ¿Cuándo creíste, naciste de nuevo? No la respondas, la vamos a dejar ahí y vamos a orar al Señor. Si alguien gusta pasar al frente, yo no hago oración por salvación. Yo de eso se lo dejo a Dios porque creo que Él es el que obra en el corazón. Pero si alguien quiere pasar al frente y quiere que oremos por él, hay libertad, hermanos, en el Señor. Vamos a pararnos, ponernos de pie. Y si tú has venido a Cristo Jesús realmente y tu vida está transformada por la gracia de Dios, dale gracias al Señor que logró esa maravilla de salvación en ti. Si tú tienes problemas con el pecado, hoy confiésalo al Señor. Dice que si confesáremos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Verdad? El que confesare su pecado y se apartare de él, alcanzará misericordia. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Dios manda, dice la palabra de Dios, a los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y que Él está dispuesto a perdonar los pecados. Y no solo perdonarte, déjame decirte algo rápidamente. La maravilla más grande de la salvación. La maravilla más grande de la salvación no es la salvación. La maravilla más grande de la salvación no es que has sido declarado justo o inocente. La maravilla más grande de la salvación es que Dios te ha adoptado como hijo. Amén. Y esa es la maravilla de la salvación. El Dios Todopoderoso, infinito en poder, infinito en gloria, ha decidido que a través de la muerte de su Hijo nos adopte como hijos y nos declare hijos de Dios con todos los derechos
y privilegios, y nos haga herederos juntamente con Cristo de todo lo que Él le pertenece, cuando estemos en las mansiones eternas. Ese es tu privilegio como cristiano, y eso es lo que tú estás desperdiciando por seguir tu vida de pecado. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, te adoramos. Como dice el Salmo, Señor, la salvación te pertenece a ti, Señor. Te rogamos, Padre, que si hay un alma que no esté salva, si hay un corazón no arrepentido hoy aquí, Señor, Padre, que en tu misericordia tú obres en él y los redargullas de pecado, de justicia, de juicio, y él pueda hoy, Señor, venir a los pies de Cristo Jesús y entregarse al señorío de Jesucristo y reconocerlo como el Salvador de su alma y renunciar a todo lo que vivía antes, Señor. Padre, te rogamos, Señor, que si hay, Señor, aquí una mentira de religiosidad en nosotros, Señor, como la hubo tanto tiempo en mí, que por tu gracia hoy me has transformado, Señor. Te ruego, Padre, que tú obres en el corazón de esa persona. Así como tuviste misericordia para conmigo, Señor, lo tengas para con él o ella, Señor. Que tengas misericordia, Padre amado, y que tú, Señor, lo salves y lo alcances, para que todos los que estemos aquí en el día de la redención, en el día en que Cristo venga por nosotros y nos vayamos a morar juntamente con Él, podamos verlo allá arriba juntamente con nosotros, Señor. Gracias, Padre, por esta salvación tan grande. Gracias por esta maravilla, Señor, que hoy podemos gozar de llamarte Padre. Gracias porque hoy nuestras oraciones no tienen, Señor, estorbo. Tenemos un libre acceso al trono de la gracia a través de Cristo Jesús. Padre, permite que si hay algún hijo tuyo que ha permitido que el pecado tome ocasión en su carne, que hoy rompa con eso en el nombre de Jesús. Señor, tú eres el que hace todas las cosas. Tu palabra ha sido expuesta, Señor, y que Cristo sea glorificado a través de ella, y que esa palabra dé fruto en los corazones al 30, al 70 y al 100 por uno, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos.